clase de instrumentación y control de proceso, y dentro de la unidad de medición de variables de proceso vamos a ver a continuación medición de temperatura. En todo proceso en general tenemos que realizar algún tipo de medición de temperatura. En los procesos industriales las temperaturas suelen ser altas o muy bajas en algunos casos, y para eso debemos utilizar instrumental adecuado para las mediciones. No solamente el instrumental debe ser adecuado, sino la forma de medir y cómo insertar el instrumental dentro de las cañerías o recipientes sometidos a presión. Para esto utilizamos lo que se denomina termopar. El termopar, como pueden apreciar en la figura, el termopar está constituido por dos filamentos dentro de una pequeña, tubo, el cual tiene la capacidad de medir la temperatura. El termopar es introducido dentro de lo que se denominan vainas. Estas vainas están en contacto con el fluido del proceso. Tenemos que tener en cuenta la longitud de inmersión y la longitud de inserción de la vaina. Es importante garantizar que la vaina esté en contacto con el fluido. Vamos a ver el principio de funcionamiento de un termopar. El termopar consiste en dos hilos metálicos de diferentes materiales, unidos en el extremo. Esta unión constituye el punto de medición. Es decir, que el termopar tiene dos hilos metálicos de diferentes materiales. El calentamiento de la junta de medición provoca una tensión eléctrica aproximadamente proporcional a la temperatura. Es decir, se produce un efecto termoeléctrico. Esta tensión, fuerza electromotriz, se debe a dos factores: la densidad de electrodos diferentes de dos materiales y de la diferencia de temperatura entre puntos calientes y puntos fríos. Es decir, que al combinar dos materiales distintos vamos a lograr que con la influencia de la temperatura haya una circulación de electrones. Esa circulación de electrones es la que medimos proporcionalmente al incremento de temperatura. Cada metal tiene una electronegatividad específica. La electronegatividad es la tendencia de los átomos a atraer o emitir los electrones. Para alcanzar una máxima tensión termal se aplican combinaciones específicas de materiales para crear termopares con electronegatividad muy diferente. Bueno, para, lograr la medición, al tener una circulación de electrones, tenemos que tener un parámetro de temperatura. Lo que se mide es la temperatura diferencial entre el punto T1 y T2. Acá se denomina junta fría a una compensación que hoy en día se realiza electrónicamente, es decir, no tomamos en cuenta la temperatura ambiente, sino un parámetro de temperatura proporcional que nos permite calibrar el instrumento. Esas diferencias de temperatura que se producen es lo que medimos electrónicamente y nos arrojan el valor de la temperatura. Acá podemos ver
un termopar sin vaina. Pueden visualizar en la punta tenemos el punto de medición de los dos filamentos de distintos materiales. Este punto de medición generalmente es soldado para evitar que las vibraciones desprendan los dos materiales. Pueden visualizar también que tenemos al costado una tabla con distintos tipos de modelos, K, J, E, T, N, y los distintos rangos de temperatura de servicios recomendados. Como dijimos anteriormente, debemos buscar garantizar que la vaina esté en contacto con el fluido. Para eso, API recomienda y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Cuando se trata de termómetros bimetálicos, la vaina debe quedar sumergida en el fluido. Cuando se utilizan termopares en recipientes, se recomienda una longitud mínima de inmersión de 10 veces el diámetro de la vaina de protección. 10 veces el diámetro de la vaina de protección. Cuando tenemos tuberías con diámetro igual o inferior a 3 pulgadas, es decir, tuberías de pequeños diámetros, esto va a provocar que la vaina no puede insertarse adecuadamente y tomar temperatura. Hay que tener en cuenta cómo instalarla y para eso podemos utilizar alguna metodología como las que aparecen en la siguiente figura. Cuando tenemos un codo, podemos realizar la inserción de la vaina en dirección contraria a la circulación del fluido. Aprovechamos los codos para efectuar inserciones de la vaina donde será alojado el termopar. Acá pueden ver a 70 grados. Sobre cañerías rectas podemos tener algún tipo de inclinación a 60 grados. Siempre deben tener en cuenta que va en sentido contrario a la circulación de fluido, es decir, la inserción va en sentido contrario a la circulación de fluido. Los rangos y materiales de los termopares. En la siguiente tabla pueden ver algunos tipos de materiales, por ejemplo, cromen, alumen, cobre, constanta, platino, rodio, platino. Pueden ver que son todos termopares bimetálicos y tienen un símbolo ISA normalizado con una letra J, K, T y S y los distintos rangos de temperatura. Por ejemplo, platino, rodio, platino, letra S, rango de temperatura 0 a 1400. Acá pueden ver en el gráfico, en uno de los ejes tenemos los milivoltios, la circulación electrónica, y en el otro eje la temperatura en grados centígrados. Para platino, rodio, platino, el símbolo S, pueden ver el comportamiento del termopar a medida que va incrementándose la temperatura. Tenemos una circulación electrónica de 14.3 milivoltios. De acuerdo a lo que resulta de la clasificación de los distintos materiales en la tabla, hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, cuando tenemos termopar tipo T, lo utilizamos para bajas temperaturas, sobre todo si son negativas. Tipo T es cobre constanta, menos 180 a 300 grados.
Tipo J, uso general hasta 600 o 700 grados centígrados. Tipo K, uso general hasta 900.000 grados centígrados. Y tipo S para altas temperaturas, sobre todo por encima de 1000 grados.